hermanos, vamos a ver un tema que en la generalidad, digámoslo así, hermanos, la mayoría de nosotros conoce, pero hay algunas luchas, hermanos, después de haber conocido la realidad de lo que es este tema de la adopción, hermanos. Y no pretendo, hermanos, que nos regresemos a que conozcamos cómo es que llegamos aquí. ¿Por qué? Porque de alguna forma, gracias a la enseñanza que nos pudieron trasladar hace unas semanas antes de poder dar inicio, hermanos, al día de hoy, en relación a quién es el que me ha dado la justificación, a quién es el que me ha otorgado el perdón de mis pecados, que sabemos que es nuestro Señor Jesús. No pretendemos regresarnos allá, hermanos, sino que ahora, hermanos, ¿cuál ha sido el beneficio de que tú hayas obtenido el perdón de tus pecados? ¿Cuál es el parte del beneficio, hermanos, de que tanto tú como yo hayamos recibido la salvación en Cristo de ellos? Y uno de ellos es la adopción, hermanos. Y para eso quisiera que de manera principal, hermanos, entendamos el término de adopción. No me voy a ir al término, a lo que es la esencia, a lo que es el significado, porque más que nada, hermanos, pretendo de que entendamos cuál es esta esencia de lo que significa una adopción. Hay un comercial, hermanos, que probablemente si tú tienes redes vas a poder buscarlo, y es un comercial, hermanos, a través de una marca de vehículos, Toyota, que habla la historia en unos breves segundos, hermanos, acerca de una mujer que en este caso se representa en la vida de una niña que recibe la oportunidad de ser adoptada. Es un comercial en donde se llama a una mujer de apellido Lang, no recuerdo el nombre, pero se le hace saber que hay una oportunidad de adoptar a alguien, pero que ese alguien que se está en oportunidad de adoptar tiene un problema. Tiene una situación en donde nació con complicaciones de su cuerpo, de salud, y esto va a representar problemas a largo plazo. Entonces, es su voluntad decidir si quiere aceptar la adopción de esta niña o no la quiere aceptar. Y mientras pasa el desarrollo de esta plática, de esta charla, hermanos, hay escenas donde se nota todo el esfuerzo de esta joven, que es una atleta paralímpico, que ganó oro en algunas olimpiadas en natación, hermanos, que no tiene piernas. Y mientras pasa este desarrollo de la mujer, cómo va ganando medallas y todo recae en una decisión, si la adoptan o no la adoptan. Y cuando viene la posible consecuencia de lo que va a repercutir en la adopción a esta persona, ella, en este comercial ella dice, sí, pero creo que será increíble. Hermanos, algo de alguna forma pudiera asemejar la adopción que el Señor ha tenido hacia nosotros, que la realidad, hermanos, es que nosotros al haber sido adoptados, hermanos, somos un paquetito gratis al Señor, con nuestras dificultades, con nuestro carácter, hermanos, pero al final, hermanos, a través de la promesa de lo que miramos en la Escritura, podemos ver que Dios así lo determinó y para Él así ha sido su deseo, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos hoy hablar, hermanos? Vamos a ver, hermanos, cuáles son los problemas generales en cuanto a nosotros como cristianos que continuamente nos llevan a olvidarnos, hermanos, de quién es nuestro Padre. Porque aunque generalmente nosotros podemos saber, es que yo sé que Dios es mi Padre, pero en la vida práctica, hermanos, muchos de nosotros nos olvidamos quién es nuestro Padre. Aunque en teoría, en nuestro pensamiento, creemos y pensamos que sabemos que Dios es nuestro Padre, en la práctica, hermanos, nos alejamos de esto. Nos alejamos de reconocer que Dios es nuestro Padre. ¿Y cómo lo sabemos, hermanos? Acabamos de pasar una de las mayores contingencias sobre la tierra. 2 años, hermanos. 2 años en los cuales la iglesia tuvo que permanecer en sus hogares, 2 años en donde la iglesia fue de alguna forma
llevada a circunstancias de sufrimiento, en donde familias terminaron destruyéndose, matrimonios terminaron destruyéndose. La fe, hermanos, fue menguando de algunos. La de algunos otros se activó posiblemente, hermanos, pero la de muchos otros se empezó a apagar, hermanos. El ánimo llevó a alejar a algunos de la iglesia. Si no, miremoslo, hermanos. No es algo de lo cual negamos y ocultamos a sus ojos. Míralo, hermano, mira los domingos, mira los miércoles, mira los martes, mira la reacción de estos años, hermanos, que nos llevó obviamente a circunstancias en las cuales posiblemente no nos dimos cuenta de que verdaderamente en el intelecto sabíamos que Dios era nuestro Padre, pero en la vida práctica posiblemente nos alejamos, hermanos. La mayoría, hermanos, de los que somos llamados a Cristo, hermanos, tenemos toda clase de luchas, tenemos toda clase de problemas, hermanos, tenemos toda clase de circunstancias que lo único que van a orillarnos, hermanos, es a permanecer en la verdad que la Escritura nos dice. Tenemos un Padre y este es Dios, hermanos. Acompáñame a Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 15, para poder avanzar, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Hermanos, si nosotros notamos lo que ocurrió durante estos 2 años, ¿acaso Dios falló en algunos? ¿Acaso hubo un fallo de parte de Dios para hacer preservar a algunos de los que hoy no vemos en nuestras congregaciones, o de los que hoy no notamos en los cultos, o de los que hoy no miramos con mayor atención? No, hermanos, tenemos que mirar verdaderamente cuál fue la circunstancia que orilló a muchos a olvidarse de una verdad, hermanos, que Dios es nuestro Padre. Si nosotros tomamos en Romanos, porque no habemos recibido el espíritu de esclavitud, hermanos, un esclavo está la incertidumbre, la angustia de no saber qué va a ocurrir. Hermanos, un esclavo está en la angustia de no saber qué es lo que le va a suceder. Va a permanecer tras la cárcel, no va a saber lo que va a ocurrir. Hermanos, Dios nos ha quitado ese espíritu de esclavitud, de no saber qué va a ocurrir. Si nosotros confiamos en lo que la Escritura dice, hermanos, tenemos seguridad. No, aunque somos esclavos de Cristo, pero tenemos una seguridad, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un espíritu de adopción. Y ese espíritu de adopción, hermanos, nos lleva a clamar: Abba, Padre. Hermanos, aquí tenemos que entender que más que el significado de estas palabras, es la esencia del acto de presentarse reverentemente y confiadamente ante el Señor, hermanos. No busques el significado, si significa papito, no si significado. Hermano, ¿cómo te gusta que se acerque tu hijo a ti? Si a ti te gusta que tu hijo se acerque a ti con los brazos abiertos y corriendo, hermano, eso es Abba, Padre. Si a ti te gusta, hermano, que tu hijo se acerque a ti brincando y diciendo: papá, ya llegaste, hermano, eso es la representación de Abba, Padre. ¿Por qué? Es la esencia del carácter, de la libertad de acercarse a ti. Ya no es la opresión de saber que no puedes acercarte a Él, sino es la esencia, hermano. Es el acto verdadero de que ahora podemos acercarnos con libertad y con reverencia al Señor. Pero hermanos, cuando nosotros no encontramos en esto la claridad de la oportunidad que nosotros tenemos de acercarnos a Dios, estamos dejando en la vida práctica, hermanos, la oportunidad de acercarnos libremente al Señor. ¿Por qué? Porque hay causas, hermanos, que pueden llevarnos a olvidarnos de esta adopción que tenemos segura en el Señor. Hay causas, hermanos, que pueden orillarnos a creer y pensar, hermanos, que posiblemente no somos hijos, o posiblemente el Señor ya no me ama, o posiblemente el Señor me olvidó, o posiblemente el Señor me ha dejado a la intemperie, como a ver si sobrevivo. No, hermanos, pero hay que analizar estas causas que pueden hacernos olvidar de nuestra adopción. Y una de ellas es, hermanos, querer obtener las promesas de una herencia que no son de este mundo. Hermanos, naturalmente, por el sacrificio de nuestro Señor,
Nosotros tenemos acceso a la vida eterna y tenemos acceso a sus promesas. Pero hermanos, sus promesas no son para desperdiciarlas en este mundo, hermanos. Cuando nosotros no tenemos una claridad acerca de cómo sus promesas nos deben de impulsar a la vida eterna, hermanos, entonces vamos a desperdiciar las promesas que Dios nos tiene y vamos a creer, hermanos, que son para este mundo solamente. Y podemos creer que, por ejemplo, versículos como Juan 14, del 13 al 14, es todo lo que pidieres al nombre del Padre, en mi nombre lo haré. Entonces yo puedo pedir la mujer que yo quiera, que se case conmigo. Entonces yo puedo pedir que este trabajo, aunque sea totalmente deshonesto, sea mío. Hermano, es una promesa, pero cuando nosotros queremos obtener las promesas de una herencia que Dios nos concedió para beneficios de este mundo, hermanos, estamos manifestando un propósito egoísta. Tercera de Juan, del 1 al 2, refiere, hermanos, en cerca de que cuando Pablo, el apóstol Juan, refiere a Gallo, quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera en tu alma. Entonces eso significa que yo quiero prosperidad. Y hay iglesias que lo manifiestan, hermanos, y hacen de esto una bandera para navegar en este mundo, hermanos. No te equivoques, esos no son los fundamentos, hermanos. No es la forma en la cual podemos usar las promesas de la herencia. ¿Acaso entonces debemos de ser mediocres en esta tierra? No, hermanos, eso es otro tema. Pero lo que sí no debemos de tomar en cuenta, hermanos, es que usar las promesas de la herencia que Dios nos ha otorgado conforme a su palabra en propósitos egoístas, hermanos, en propósitos personales, en propósitos enfocados solamente a nuestra voluntad. Y eso es uno de los principales errores, hermanos, que puede llevarnos a olvidarnos de nuestra adopción. ¿Y por qué? Porque la Biblia así lo enseña, ahorita lo vamos a ver. Segundo punto, perder de vista al Padre. Hermanos, no nos hemos dado cuenta cuánto daño nos ha hecho perder de vista al Padre. ¿Por qué? Porque no lo hemos considerado. Porque como dije en el principio, creemos que conforme a nuestro pensamiento está bien creer, yo soy amado, soy adoptado, yo soy recibido por parte del Señor, pero no tenemos una clara acción en oración y comunión con el Padre. No tenemos una clara evidencia acerca de nuestra relación directa con el Padre. Y entonces empezamos a perder de vista, hermanos, al Padre. Porque si empezamos a alejarnos de la comunión continua con el Padre, hermanos, pues obviamente es porque empezamos a perder de vista al Padre. ¿Por qué no le hablamos ya? ¿Por qué no le preguntaste en aquella ocasión si este trabajo era bueno o no? ¿Por qué solamente decidiste? ¿Por qué no le preguntaste al Padre si es que esa opción de estudios era la mejor o la más adecuada? Porque perdiste de vista al Padre, o perdimos de vista al Padre. ¿Por qué no le pregunté al Señor si mis recursos estaba bien usarlos de esta manera en algo que no necesitaba? Porque perdimos de vista al Padre. ¿Cuándo empezamos a perder de vista al Padre? Cuando no le tomamos en cuenta en todos los asuntos que nos corresponden, hermanos. En cuanto somos adoptados, hermanos, cada uno de los asuntos que tienen que ver con nosotros, tienen que ver con el Padre. ¿Por qué? Porque Él te adoptó, hermanos. Él nos hizo hijos suyos. Por supuesto que van a ser de su interés, hermanos, pero creemos que para trivialidades no hay tiempo para Dios. Hermano, tenemos un Dios que es eterno. Si tú crees que es una trivialidad preguntarle a Dios en relación acerca de tus estudios, hermanos, estás perdiendo de vista tu comunión con el Padre. Porque no nos estamos dando cuenta posiblemente, hermanos, de las advertencias, la maldad que hay en el mundo que nos puede llevar. Hermanos, bastó un momento para que Adán perdiera de vista al Padre. Bastó un momento, hermanos, para que Adán tomara el consejo de alguien más que la del Padre. Bastó solo un momento, hermanos.
Si a un hombre que le dotó de todas las condiciones posibles para que le obedeciera, le bastó un momento perder de vista al Padre en su comunión para entonces caer y fallar, ¿cuánto más a nosotros, hermanos, que tenemos verdaderamente una condición en donde verdaderamente necesitamos todo el tiempo nuestra comunión con Dios? ¿Qué tal está nuestra comunión con Dios, hermanos? Y por comunión con Dios no me refiero al tiempo que venimos los miércoles y los martes aquí. Hermano, tú tienes una vida cristiana durante toda la semana. Nosotros tenemos una vida cristiana durante toda la semana, hermanos. Nuestro tiempo de oración no es los martes nada más. Nuestro tiempo de oración es todos los días. Nuestro tiempo de poner atención a las escrituras y estudiarlo no es solo los miércoles, es toda la semana, hermanos. ¿Cuánta atención le hemos perdido al Padre? Tenemos que fortalecer la relación paternal, hermanos. Cuando nosotros perdemos de vista al Padre, hermanos, empezamos a hacer lo que queremos. Tú velo con tu propia familia. En el momento en el que tu hijo, hermanos, o en mi caso, en el momento en el que mi hijo está en otro cuarto y no se escucha ruido, cuidado. Creo que la mayoría lo sabemos, los que tenemos hijos pequeños. Cuidado, porque o ya se está entreteniendo bien padre rayando la pared, o ya se está entreteniendo haciendo sacadero de ropa o algo, y ya es muy ágil, hermano. Cuando hay espacios de silencio, hermanos, hay que tener cuidado. Y no de parte de Dios, sino de parte tuya, hermanos. Es que yo llevo hablándole a Dios tanto tiempo y no me escucha. Es que yo llevo orándole a Dios tanto tiempo y no me habla. Bueno, posiblemente tenemos que analizar cómo es tu relación verdaderamente con Dios. Verdaderamente cómo es que tú dices que le hablas. Verdaderamente cómo es que tú dices que le estás diciendo. Porque hasta donde la palabra dice que Él no desecharía a ninguno. Que todo aquel que se le acercare, hermano, no lo desecharía. Entonces no te ha desechado. Pero ¿cómo ha sido en la forma en la que nos hemos acercado? Necesitamos fortalecer nuestra relación paternal. Pero eso es una de los principales causas que hacen olvidarnos de nuestra adopción. Perder de vista al Padre. Y otra, hermanos, también es poner atención en los deseos de la carne. Hermanos, es como si viniera en consecuencia cada una de estas cosas. Es como si viniera en cascada el hecho de que esto nos llevara a enfriarnos, a saber la verdad acerca de cómo hemos sido adoptados. Y obviamente los deseos de la carne, hermanos, son de las principales cosas que afectan nuestra relación con el Señor, hermanos. Porque mira un alma, hermanos, que ya de por sí no tiene relación con Dios. Mira un alma que de por sí ya no se comunica con el Padre. Hermanos, le va a estar dando toda la puerta abierta a toda clase de deseos de la carne. ¿Por qué? Va a buscar satisfacer más los deseos propios y se va a olvidar de algo muy importante, de la voluntad de Dios y de nuestra santificación, hermanos. Entonces, cuando nosotros notamos, hermanos, que los deseos de nuestra carne empiezan a hacernos cada vez más frecuentes, y no solo más frecuentes, empezamos a caer cada vez más y continuamente, más seguido, hermanos, probablemente ya nos hemos olvidado de quién somos hijos. Acompáñame a ver esto a través de Lucas 15, hermanos. Vayamos a Lucas 15, porque es la referencia acerca de alguien, hermanos, de algunos, que olvidamos cómo hemos sido adoptados de parte de Dios, cómo Dios ha entregado a su propio Hijo para que nosotros tuviéramos una adopción y ahora ser llamados sus hijos. Lucas capítulo 15, versículos 11 en adelante. Voy a ir parando, hermanos. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Hermano, ¿te das cuenta? Es la intención del menor, pero de todas maneras Dios les da a los 2.
Entonces, no quiere, dice, si leemos bien, hermanos, el padre reparte los bienes que les corresponden a sus dos hijos, a los dos, tanto al menor como al mayor. Pero vemos, hermanos, cómo se empieza a introducir lo que es la falta o la causa de olvidarnos de nuestra adopción. Querer obtener las promesas de una herencia que no son de este mundo. Así como este primer hijo, hermanos, que llegó y pidió una parte, hermanos, que inclusive, hermanos, para la nación no era bien hacerlo. La herencia o la repartición de los bienes era hasta el final de los días del padre. ¿Para qué? Para que los hijos tuvieran con qué sostenerse durante su desarrollo y su crecimiento. Entonces, esto que el padre le estaba dando a sus hijos, hermanos, ni siquiera era en el tiempo que les correspondía, pero el padre se los dio. El padre se los otorgó, le otorgó los bienes que le correspondían a hermanos, una herencia, algo de lo cual querían tener. Hermano, cuando tú oraste y dijiste posiblemente, Señor, dame ese trabajo, es que es un lugar en donde hay mucha inmoralidad, yo quiero ese trabajo porque ahí gano bien. Hermanos, posiblemente a lo mejor te lo dio. Y diremos, ¿acaso Dios verdaderamente me incitó a entrar a un lugar en el cual yo iba a caer? Hermanos, el hijo pródigo aquí está. Si el hijo pródigo no estuviera, hermanos, no podríamos probablemente ver el reflejo de lo que es la gracia de lo que hizo Dios después, hermano. Pero muchas veces también, hermanos, nosotros tomamos decisiones anclados a nuestras oraciones que ni siquiera van respaldadas por Dios, pero Dios las permite. ¿Cuál es el propósito? Que al tiempo hacernos mirar, hermanos, verdaderamente cómo somos adoptados por el Padre. Repartió los bienes, dio una herencia. No muchos días después, versículo 13, dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Hermanos, en el momento en el que este hijo joven, pequeño o el más chico, tomó todo lo que le correspondía, dice que se fue lejos. Hermano, perdió de vista al padre. En el momento en el que él decidió obtener todo, hermanos, de faltar a su relación paternal, hermanos, y no porque el padre no se acercara. Hermanos, nosotros a veces fuimos así, hermanos. Nuestros padres se querían acercar a nosotros y nosotros nos queríamos retraer y decíamos, no te acerques a mí porque posiblemente tú no me entiendes. Y así pasa muchas veces, hermanos. No es que el padre no se quiera acercar, sino que nosotros creemos en ocasiones que ellos no tienen, que nuestro padre no tiene la capacidad de entendernos. Pero eso es un error, hermanos. Hablando de relaciones familiares, hermanos, cuando nosotros como jóvenes nos enclaustramos en nuestro concepto, nos enclaustramos en nuestras opiniones, hermanos, estamos haciendo de lado a la opinión de nuestros padres y creemos que nosotros tenemos un mejor consejo de alguien más que no es nuestro padre. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, porque entonces sobre quiénes vamos a poner nuestra confianza, entonces sobre de quién vamos a fortalecer nuestra unión. Eso fue lo que hizo este hijo. Probablemente el padre, hijo, quiero invitarte acerca. No, papá, tú no me entiendes, porque yo sé que lo que yo tengo necesidad es de vivir la vida. Hijo, déjame explicarte. No, hermanos, a veces así somos. Cuando el Señor nos quiere mostrar un camino que es mejor, obviamente, porque dice la palabra, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es de muerte. Hermanos, somos como estos hijos. Señor, yo sé que tu consejo es que me arrepienta y que pida perdón, pero no me parece tan bien, no me parece tan justo, porque yo creo que esto es lo mejor. Hermanos, estamos perdiendo de vista en la practicidad nuestra relación con el Padre. Por eso debemos de poner atención en lo que fue en el hijo. No muchos días después, el hijo menor se fue lejos a
a una providencia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué es lo que en consecuencia viene después de perder de vista al Padre, hermanos? Los deseos de la carne, cumplirlos, hacerlos, darle vuelo a la hilacha, como por ahí dicen. Y eso fue lo que ocurrió. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase a los cerdos. Hermanos, ¿qué está ocurriendo el día de hoy en muchas de las iglesias? Posiblemente estamos perdiendo de vista la adopción que tenemos, de quién somos hijos, quién nos compró, quién nos adoptó, quién entregó su vida, quién se colgó de un madero para que nosotros recibiéramos vida y salvación. ¿Quién fue aquel que nuestros pecados fueron perdonados? ¿Quién fue el que nos hizo uno como iglesia? Cuando nosotros como seres individuales, hermanos, llegamos a perder de vista quién fue el que hizo todas estas cosas, hermanos, empezamos a dejar que tanto como la mentira de la división, tanto como la mentira y el engaño de la murmuración empiece a brotar en nuestras congregaciones, hermanos, porque se nos olvida que somos hijos de un solo Padre. Se nos olvida que chicos, gordos, grandes, adultos, ancianos, somos hijos de un solo Padre, hermanos. Y que estamos siendo transformados a la imagen de aquel que nos ha hecho libres. Pero cuando nosotros perdemos este sentido de identidad, hermanos, somos semejantes a este hombre, a este hijo, hermanos, que deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hermanos, es triste que por anhelar los deseos y placeres de este mundo, hermanos, que por desear comer lo que este mundo vil y menospreciado, vil y miserable, hermanos, ofrece, nos vendamos a algo de lo cual no somos. Nosotros no somos hijos de este mundo, hermanos. Nosotros no somos comprados, hermanos, por unas viles algarrobas. Nosotros fuimos verdaderamente hechos libres por la sangre de nuestro Señor. Pero si lo olvidamos, hermanos, vamos a perder de vista de quién pertenecemos. Y cuando perdemos de vista a quién pertenecemos, entonces, hermanos, es cuando viene toda clase de situaciones. Pero hay algo interesante, versículo 17, volviendo en sí. Hermanos, ¿cuántos de nosotros necesitamos volver en sí? Volver en sí, recordar, ¿quién es mi Padre? Mi Padre no es, perdón que lo diga, hermanos, pero nuestro Padre no es nuestro pastor que nos pastorea. Nuestro Padre, hermanos, es más grande que nuestro pastor que nos dirige. ¿Por qué pones los errores de los ancianos o de los pastores por encima de aquel que te compró? No has aprendido a ver verdaderamente quién te compró. Cuando tú aprendes a ver verdaderamente quién te compró, puedes poner las faltas y decirle al Señor, aunque haya fallado Él, tú eres mi Padre. Por eso, hermanos, necesitamos volver en sí. Volver en sí, decir, estos no son mis padres, ninguno de ellos, pero eso no significa que no les rinda alguna clase de reconocimiento. Eso no significa que los desprecie, no, eso significa identificar verdaderamente a quién le corresponde la autoría de la adopción que yo tengo. Eso significa que vuelvas en sí, pongas tu mirada, pongamos nuestra mirada verdaderamente de quién fue y quién es el verdadero que es dueño de nuestras almas. Por eso cuando este hijo pródigo volvió en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre.
me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hermano, posiblemente hoy estamos, gracias a Dios, aquí, los que por la gracia de Dios nos ha permitido seguir viendo quién es el Padre. Pero ninguno tenga en sí mayor estima, hermanos, porque mañana cualquiera de nosotros puede ser algunos de los que hoy ya no están aquí y que posiblemente están afuera, hermanos, que posiblemente están allá tratando de recordar. Hermanos, para mí fue tremendo cuando nuestro pastor nos comentaba acerca del caso de un joven que decía: no ore, porque yo sé que si se lo pido, él lo va a cumplir. Hermano, para mí eso fue tremendo, como decir: caray, conocer el poder de Dios y no suplicarlo es algo complicado. Pero cuando nosotros, hermanos, miremos y volvamos en sí, hermanos, tenemos que recordar. Gálatas 4, del 4 al 7 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hoy recordemos esto, volvamos en sí. Y si hay alguno que los ve en los medios y te has alejado del Padre por andar viendo otras cosas, por haber perdido de vista al Padre, y si pusiste vista en los hermanos, y si pusiste la vista en los ancianos, o si pusiste la vida en el pastor, o si pusiste la vista en alguien más, vuelve la vista en aquel que verdaderamente necesita ser mirado, porque dice que aquel que nos ha dado la adopción es en Cristo Jesús. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Hermanos, Cristo es el que en el Getsemaní, hermanos, en el huerto, clamó: Abba, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Dios es capaz de concedernos ese espíritu con el cual el Hijo clamó esto, porque nosotros no lo tenemos. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, nosotros tenemos una herencia, y es una herencia totalmente grande, más grande, hermanos, que lo que cualquiera de nosotros podemos imaginar. Pero no es para esta tierra, no es para desperdiciarla en esta tierra, hermanos. No es para que tú puedas disfrutar de todo lo que esta tierra ofrece. No, hermanos, tu herencia es, de verdad, hermanos, es infinita en dimensiones. No hay dimensión humana que pueda comprender la herencia de la cual tú tienes gracias a lo que hizo Cristo. Él nos heredó, hermanos, algo mejor. Si tú quieres desear las algarrobas de este mundo, hermanos, hoy quiero decirte: vuelve en sí y recuerda la herencia que Dios te tiene concedido para ti en la eternidad en Cristo Jesús. Y no desperdicies tu herencia pensando que en este mundo la vas a disfrutar más, hermanos. No desperdicies las promesas que Dios te tiene pensando en que van a ser mejor o más valiosas o más válidas. Tu herencia incorruptible está en Cristo Jesús, hermano. Recordemos, volvamos en sí y levantémonos, hermanos, así como dijo el pródigo: me levantaré. Y hermanos, aún esto es grandioso cuando el hijo dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Hermanos, aquí está algo de lo que propiamente hemos visto. Lo que Dios hace, Él lo termina. Aunque el hijo estaba dispuesto a quitarse, digámoslo así, la identidad de hijo para que fuera recibido por el padre, hermanos, no lo permitió el padre. Tú seguirás siendo hijo. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Hermanos, esto es Abba Padre.
Esto fue Abba Padre para este hombre. ¿Por qué? Era la libertad que el corazón de este joven tenía, o de este hijo tenía, para ir con libertad al Padre. Hermanos, por eso te digo, Abba Padre no nada más es un significado, es el acto de libertad, de podernos acercarnos al Padre con toda libertad. Esto que el hijo pródigo estaba haciendo, de levantarse, venir a su padre, esto es Abba Padre. ¿Cómo te gusta que venga tu hijo a ti? Con libertad. Así es lo mismo que estaba haciendo este hijo pródigo, levantarse, ir a su padre. Y el padre, hermanos, no hay otra actitud la del padre más la que él es. Él es un padre bondadoso y amoroso, hermanos, para con sus hijos. No esperes, hermanos, no esperemos que a todos los reciba igual. Eso ya es correspondencia de su soberanía de Dios. Pero para con sus hijos, dice que lo vio y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Si tú o yo, hermanos, o alguno de los que nos escucha en la transmisión, piensa que ya no puede volver, que ya no puede acercarse, que ya no hay oportunidad de acercarse, hoy recuerda, vuelve en ti y recuerda que tenemos un Padre que, movido a misericordia, corre y nos besa. ¿Por qué? Porque así es Él, hermano. ¿Quién diseñó al Padre? Él es así. Él con libertad se acerca a los suyos. Él con libertad, hermanos, abraza a los suyos. Por eso debemos volver en sí, hermanos, y recordar que esta adopción que tenemos nos la ha concedido solo Él, hermanos. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. ¿Por qué el Padre puede sacar hoy un mejor vestido? Por la obra que hizo Cristo Jesús. Las obras de santidad que el Hijo cumplió para que nosotros fuéramos adoptados son las vestiduras con las que el Padre nos vuelve a cubrir, hermano. Si es que somos como este hijo pródigo, si es que somos como este hijo que salimos, que nos alejamos, hermano, el mejor vestido es el vestido de santidad con el que Cristo nos otorgó la salvación. Y el anillo es muestra del compromiso que el mismo Hijo nos otorgó, hermanos, al hacernos parte de Él. En todo está impregnada la obra de Cristo, hermanos. En todo está impregnada la obra de nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que no sea por ninguno de nosotros, sino solo a Él. Y el calzado, hermanos, también por supuesto de Él. Y traer el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto, era y ha vivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermanos, por la bondad de Dios nosotros hemos sido adoptados. Por la misericordia de Dios hemos sido adoptados, hermanos. Pero también debemos mirar, hermanos, que la herencia que nosotros hemos tenido no es fácil, hermanos. Implica un sufrimiento. Y uno diría, bueno, ¿para qué heredar sufrimiento? Bueno, hermanos, no olvidemos que servimos a un Señor que fue crucificado. Eso lo decía Spurgeon, si no mal recuerdo. Pero ¿qué tan importante es recordar, hermanos, que no va a ser algo fácil? El fin de nuestra herencia es grande y tan inmenso, hermanos, pero no será algo fácil. Nuestra situación, hermanos, nos deja ver a través quisiera que me acompañaras de nuevo a Romanos 8, de manera rápida. Romanos 8, versículos del 12 en adelante. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne,
viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y si hijos, también herederos. Tenemos una herencia, hermanos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente. ¿Te das cuenta? Si es que padecemos juntamente. ¿Y qué significa este padecimiento, hermanos? El padecimiento de ser, de obviamente no participar de las obras de la carne, de ser señalados, de ser atacados, de ser perseguidos, porque no somos de este mundo, hermanos, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, si es que nosotros tenemos la oportunidad de estar en un lugar en el cual podemos ya tener las bendiciones de saber que Dios nos ha adoptado, hermanos, bueno, hay algo que falta. ¿Por qué? Porque nosotros notamos que esta herencia, hermanos, de la cual tenemos, que implica sufrimiento, también se le concedió a su otro hijo. Y quisiera regresar rápido a Lucas 15, 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre le ha hecho matar al becerro gordo por haber recibido lo bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Hermanos, si nosotros sabemos quién es nuestro padre, nosotros diremos: bueno, yo sí sé quién es mi padre, porque yo no he deseado la carne, yo tengo comunión con él, yo tengo esto. Pero de repente viene uno que hace mucho tiempo no lo veías y te enojas en tu corazón y dices: ¿y por qué recibimos a este pelado? Hermano, no seamos como un hijo mayor, porque entonces posiblemente solo estamos considerando que aunque yo sí cumplo, aunque yo sí estoy bien, no tengo la capacidad de reconocer lo bondadoso de Dios como para hacer llamar a sus hijos que estaban perdidos, como para regocijarme en mirar cuando alguno de los suyos que estaba perdido lo hizo traer. Hermanos, no seamos como el hijo mayor. Si tú conoces a alguien que ha perdido de vista al Padre, hermanos, nuestro trabajo no es permanecer de manos quietas, hermanos. Nuestro trabajo, hermanos, porque queremos que sepamos, hermanos. Tenemos ya la convicción de saber que somos adoptados y mi corazón se siente gozoso y entonces abrazo las promesas de Dios, abrazo la herencia que Dios me ha concedido. Pero tenemos que ser capaces de buscar hacer todo lo posible para que el reino de Dios se multiplique, para que las bondades de Dios se acerquen más a otros, para que aquel de nuestros hermanos que permanece alejado se acerque a Él, vuelva a donde es su hogar. Hermanos, si tú conoces a alguien que ha perdido de vista al Padre, nuestro trabajo es ser paciente y orar. ¿Por qué ser paciente y orar? Porque eso es lo que nos dice en Santiago, hermanos. Y es interesante, hermanos, cómo aunque en Santiago generalmente lo utilizamos, hermanos, para hablar acerca de lo que es la paciencia y lo que es orar sin cesar, y si alguno está enfermo, hermanos, producto de la paciencia y de la oración es buscar que algunos de los que se alejaron
o alejaron su mirada del Padre, vuelvan a mirar al Padre. ¿De qué forma? Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error en su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cuál es mi trabajo si yo tengo la vista firme en quién es mi Padre, si yo tengo la vista firme en quién me adoptó, si yo tengo la vista firme en quién es mi Salvador? Hermano, tu trabajo es que aquel que conoces, que se alejó del Padre, volverlo a hacer, volverlo a que vuelva en sí, ayudarlo a que vuelva en sí. ¿Y de qué forma? Acércate a Él, rompe esa barrera, hermano, que hay de posible enemistad. Rompe esa barrera. Posiblemente se va a significar, hermano, que nuestro estatus o que nuestro, ¿cómo decirlo? Nuestra condición sea vista de una forma de que, ay, ¿por qué se me acerca si yo ni le hablo? Hermanos, sea tomada por el piso. Pero hermanos, el Señor se humilló hasta lo más bajo para llamarnos a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para considerar más alta estima? ¿Quiénes somos cuando Él se acercó a nosotros para hacernos notar la adopción de la cual éramos beneficiados? Si nosotros, hermanos, con paciencia y oración podemos hacer volver que alguien que perdió de vista al Padre vuelva a la casa, hermanos, gózate. Por eso nuestro trabajo, hermanos, no solamente sentarnos y recibir los beneficios de la herencia que ya tenemos en la Escritura. Tenemos que trabajar, hermanos, como iglesia también estamos llamados a trabajar, a reforzar a los hermanos, a cada uno de ustedes que necesitan, a los que están lejanos. Es que yo conozco a fulano o alguien que está bien, que hace mucho tiempo venía a la iglesia, pero se fue. Si tú lo conoces, acércate. No, es que es trabajo del pastor y de los ancianos. Acércate tú, eres hijo de Dios. Tienes la palabra que te libertó. Tienes la oración, sabes quién es tu Padre, sabes que, hermanos, necesitamos, esto es algo que aprendí ayer, necesitamos retos en los que ocupemos a Dios. ¿Cómo es esto? Sí, un reto es, hermano, en el que verdaderamente sepas que por ti solo no vas a poder lograrlo, que por ti solo sepas que no va a funcionar, pero que en oración pedírselo a Dios sabes que va a funcionar, hermanos. Sabes que verdaderamente va a salir adelante. Señor, yo conozco a toda una familia que antes venía y se congregaba. Ayúdame, voy a orar por esa familia y voy a pedirte que por favor los vuelvas a traer y que si es posible yo sea el instrumento que tú uses para que esta familia vuelva y que vuelva a mirar que se trata del Padre. Y que vuelva a mirar que se trata de su salvación y que vuelva a mirar que se trata del evangelio de Cristo, no del evangelio de los hombres. Ese es nuestro trabajo, hermanos, porque si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, hermanos, sepa esto. ¿Qué es lo que tienes que saber? Que hiciste volver a un pecador del error de su camino. Hermanos, cualquiera de nosotros, si miráramos que vamos de camino al peñasco, hermanos, creo que más de uno nos agradaría que nos gritara, nos diga, hey, por ahí no es. Si alguno de nosotros mirara, hermano, es como si miraras a una persona ciega que va en el metro y de repente va así, hermanos, y están las vías y somos de los que nada más se quedan viendo así como, híjoles, a ver quién le ayuda, híjoles, a ver, espero que no se caiga y que a punto se detenga. Hermanos, eso es un error. No podemos ser negligentes a lo que somos. Somos hijos de Dios. Tenemos una condición de la cual el mundo no dispone, no disfruta, hermanos. No malaprovechemos a lo que hemos sido llamados, hermanos. ¿Por qué ya no le decimos a las personas, ven a Cristo? ¿Por qué ya no los acercamos y predicamos con tanto fervor en nuestro trabajo o en los lugares en los cuales nos acostumbramos a estar y les decimos, ven a Cristo?
Acércate al Padre, mira al Padre, acércate a Él, ve al Padre porque Él no desecha a nadie. ¿Acaso nosotros empezamos a perder de vista la paternidad propia de nuestro Padre? ¿Acaso creemos que ya el Padre no es suficiente como para entonces hablarle a las personas de que hay un Padre bondadoso que llama si aceptan la salvación a través de Cristo Jesús? Si ya no lo hemos creído, hermanos, si ya no hemos hecho esto, hermanos, en relación acerca del compartir, tenemos que volver en sí, hermanos, y recordar que nuestra adopción nos ha dado algo más que el beneficio de saber que somos hijos. Si hijos, comportémonos como hijos, hermanos. Y un hijo no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación y vida eterna. Y un hijo no se avergüenza de decirle a sus amigos, ¿ya conocieron a Cristo? Quiero invitarlos a mi iglesia, hermano. Volvemos a tener la oportunidad, volvamos a invitar a nuestra congregación, volvamos a ser insistentes con aquellos que tenemos cerca. Volvamos a activar la fe de decir, Señor, yo creo que tú puedes traer tantas almas como tú quieras. Pero si yo no estoy haciendo nada, ¿cómo voy a esperar que tú traigas tantas almas como tú quieres? No seamos negligentes de lo que nos ha llamado Dios, hermanos. Participemos y digámosle a las personas, hermanos, ven a Cristo porque no hay mejor oportunidad. Si tú conoces, vuelve al Padre, vuelve al Padre. ¿Cómo puedo hacer esto? Ora, involúcrate. Hermanos, no seamos evangelistas de juicio. Seamos evangelistas que hablan de las bondades de lo que uno, hermanos, lo que tenemos acá atrás de no podemos callar, lo que hemos visto y oído, hermanos, eso es una realidad. Que no puedo callar las bondades que Dios ha hecho en mí por su amor y su salvación. Acércale a los demás esta verdad. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, hermanos. Y si hijos, herederos. Y si herederos, coherederos. Hoy quiero, hermanos, que no solamente quede en el intelecto decir yo soy hijo, soy amado. Sí, amén. Quédate con eso, abraza la fe de saber que eres amado del Señor. Pero también quiero que puedas mirar, hermanos, hay algunos que tú conoces, hay algunos que tú sabes que posiblemente perdieron de vista al Padre. Comunícales, recuérdales, acércateles a ellos. Recuérdales, solo hay uno y es el Padre que nos ha salvado. Y que Dios te use, hermano. Porque, hermanos, el trabajo para hacer que la congregación también, hermanos, crezca, no solo es de los que están acá, es de todos los que están allá. Todas las familias que nos involucramos. Pongámonos los retos, hermanos, de orar, de poner en nuestro corazón, Señor, conozco a 3 personas, permite, hermanos, el que tú conozcas personas no son a la improvisación de Dios. El que tú conozcas a ciertas personas no es a la improvisación de Dios, es a la voluntad de que posiblemente Dios intervenga en sus vidas, hermano. Yo tenía un amigo así, hermano, que de alguna forma por la bondad de Dios le compartía y algunas veces me decía, mira, yo contigo quiero una amistad, pero si es en relación de Dios, pues sabes que ahí le paramos, hermanos, le paramos. Después de unos 4 años me habló y me dijo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Y me platicó, fíjate que ahorita, después de que le paramos, pareciera que me invadieron los cristianos. Fue poniendo, el del gimnasio donde iba, era cristiano su instructor. El maestro de no sé qué, era cristiano. Hermanos, Dios no se equivoca con las personas que te pone. Habla, traslada, y si no te usa a ti o si te desecha a ti, va a usar a alguien más. Pero no pierdas la oportunidad de ser un instrumento en el cual Dios se glorifica para demostrar que tú eres su hijo. Hermanos, decir yo soy hijo de Dios no es nada más para traer las luces y el reflector.
Las luces y el reflector le pertenecen a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el unigénito del Padre, hermanos, a Él es toda la gloria. Para nosotros es para que esa imagen del Hijo se glorifique más. Si Dios nos usa para compartir el Evangelio, para traer a alguien más, hermanos, sépase que es para glorificar al unigénito de Dios, pero reconocer que somos hijos. Por eso, hermanos, yo te reto de alguna forma a que de alguna forma, hermanos, te propongas metas en las cuales, hermanos, involucre a Dios. Tienes 3 personas cerca de ti que no conocen al Señor, ora por ellas. Empieza orando por ellas. Empieza pidiéndole al Señor. Es que es la que me cae mal, hermanos. Nosotros no éramos una perita en dulce y el Señor nos concedió sus misericordias. 3 personas en las que digas, es que este es duro hueso de roer, necesitas a Dios. 3 personas en las que te retes y digas, necesito a Dios en esto, porque solamente va a cambiar si Dios lo interviene. Entonces estás ocupando verdaderamente una de las herencias que Dios te ha concedido para su reino, y es pedirle conforme a su voluntad. Yo te reto a que lo hagas, hermano, y que veas cuánto Dios quiere usarte para su gloria, que veas cuánto Dios quiere usarte para que su nombre sea crecido en muchos lugares, hermanos, pero sobre todo para que recuerdes que eres hijo de Dios, para que la imagen del Hijo, hermanos, se glorifique cada día más en nosotros. Yo termino, hermanos. Mi intención era solamente animarte y pedirte en el nombre de nuestro Señor y en el nombre de nuestro Padre que tenemos, hermanos, que no seamos indolentes a aquellos que han perdido de vista quién es el Padre. Si tú por algún tiempo lo perdiste de vista y volviste en sí y el Señor te permitió regresar, gloria a Dios. Pero si tú estás viendo que algunos están batallando, deja que Dios te use para que puedan volver otros también en sí y regresar a aquel que es su Padre.